La secuencia o himno de esta fiesta del Corpus Christi, queridos fieles, nos dice de esta manera, teológicamente hablando, perfecta y artísticamente hermosa. Escuchen lo que dice Santo Tomás en este hermoso himno. Alaba, alma mía, a tu Salvador, alaba a tu guía y tu pastor con himnos y cánticos. Pregona su gloria como puedas, porque Él está sobre toda alabanza, y jamás habrás de alabarle lo suficiente. El tema especial de nuestras alabanzas es hoy el pan vivo y que da la vida, el cual se dio en la mesa de los 12 apóstoles sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea fecunda, sea alegre y sea pura la alabanza de nuestra alma, pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua nueva de la nueva ley pone fin a la Pascua antigua. Lo viejo del Antiguo Testamento cede ante lo nuevo. La sombra ante la realidad y la luz ahuyenta las tinieblas de la noche. Lo que Jesucristo hizo en la última cena mandó que se haga en recuerdo suyo. Instituidos con sus santos mandamientos, entonces los sacerdotes consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo orden de la naturaleza. Bajo las diversas especies que son accidente y no substancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre bebida, mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra, lo recibe todo entero. Lo puede recibir uno y lo pueden recibir 1000. Y aquel uno le toma tanto como aquellos otros 1000, pues no se consume al ser tomado. Lo reciben buenos y lo reciben malos, pero con suerte desigual de vida o de muerte para cada uno de ellos. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando el sacerdote parta la hostia, cuando divida el sacramento, no vaciles, sino que recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes lo estaba en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal. Ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles hecho viático nuestro. Verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras los representaron. Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y todo lo puedes, que nos apacientas aquí abajo aún mortales, haznos allí en el cielo tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Así sea. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como vive el Padre que me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres que comieron del maná y murieron. Quien coma de este pan vivirá eternamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, me pueden sentar. En el Salmo 111, queridos fieles, el real profeta David llama una de las más grandes maravillas el que Dios haya alimentado a su pueblo en el desierto con el maná, que era un alimento confeccionado por la misma mano de Dios y que cada mañana bajaba del cielo para darle a los hijos de Dios
este precioso alimento con que pasaran nutridos el desierto y pudieran llegar a la tierra prometida. Era un pan sabrosísimo que tenía todos los sabores. El sabor que más deseara la persona que lo recibía, ese sabor tenía. Saciaba completamente con su recepción el hambre de cualquiera que lo tuviera. Tenían que recogerlo muy temprano y consumirlo, porque con la salida del sol inmediatamente se desvanecía. El salmista, lleno de admiración por cómo Dios es tan padre, tan madre, tan providente, que a sus hijos, nosotros, nos da el alimento del cielo. Pero él, pensando en aquel gran milagro y prodigio que hizo en el Antiguo Testamento, se quedaba azorado y decía: oh grande maravilla de Dios, que les hayas dado de comer a tus hijos. Si el rey David hubiera visto exactamente lo que ahora nosotros estamos recibiendo, que no estamos recibiendo un alimento confeccionado por las manos de Dios para nuestra nutrición. Es el mismo Dios que se da a nosotros en manjar para hacerse parte de nosotros. No se contentó Dios con darnos un abrazo y decirnos cuánto nos amaba, sino que Dios se hace alimento nuestro para poder nutrir nuestra alma, para poder darnos a nosotros esa fortaleza necesaria para traspasar este desierto y para alcanzar nosotros el cielo, que es la tierra prometida. Si hubiera simplemente desmayado, si hubiera simplemente anonadado de ver tanta largueza por parte de Dios, es imposible que le haya alguien pedido a Dios, en primer lugar, que bajara del cielo y que se hiciera uno como nosotros para salvarnos. Y ya con eso todos los santos se quedan anonadados ante el pesebre. Como un Dios infinito, como un Dios que controla los rayos, que controla los truenos, se hizo un ser tan pequeñito y tan necesitado por amor de los seres humanos. Pero nadie ha podido contener su asombro y su anonadamiento al momento de ver que Dios no se contentó solamente con hacerse uno de nosotros, limitado, pasible, sufrible, para podernos salvar, sino que su amor llegó hasta el extremo, hasta el extremo. No se puede hablar más que la palabra extremo, extremo de amor. Porque así como dice el glorioso San Agustín, Dios, siendo tan omnipotente, no pudo darnos algo mejor. Dios, siendo tan sabio, no pudo encontrar un regalo más adecuado para nosotros. No supo Dios darnos algo mejor. Dios, siendo tan rico, no encontró, como acabamos de decir, un regalo mejor para cada uno de nosotros. Eso lo decía San Agustín, habiendo estudiado el milagro de la transubstanciación. Entonces, queridos fieles, fíjense cómo Dios agotó, si se le puede llamar así a la infinitud, su poder en la Sagrada Eucaristía, su riqueza en la Sagrada Eucaristía, su sabiduría en la Sagrada Eucaristía. Díganme, ¿qué más pudo haber dado Dios que la infinitud? ¿O qué hay algo más grande que la infinitud? Y Dios es el infinito. Y allí en Dios, en la Sagrada Eucaristía, se nos da a nosotros para nuestra alimentación. ¿Se imaginan ustedes que en la Sagrada Eucaristía están ustedes recibiendo la gracia de la pureza, la gracia de la caridad, la gracia de la fortaleza, todas las gracias? Dirán ustedes: caramba, Padre, si hubiera una píldora que a ustedes les diera toda la fortaleza del mundo, y en esa misma píldora les diera toda la salud que existe en el mundo, que los hiciera invencibles,
Si les diera a ustedes en esa píldora todos los sabores y todos los olores deliciosos y todas las riquezas que un cuerpo puede recibir, aún así se quedarían cortos. Porque por esa píldora tendría un límite. Y en la Sagrada Eucaristía estamos recibiendo nosotros al infinito de los infinitos que es Dios. Estamos recibiendo al mismo Dios. No podemos entender, no podemos comprender hasta qué punto llegó la liberalidad de Dios en dársenos en la Sagrada Eucaristía. El problema es de que no es solamente eso. El problema es de que si yo comparo que mi pobre cerebro y mi duro corazón no alcanza a comprender lo que Dios hizo en la Sagrada Eucaristía por mi amor, menos vamos a poder nosotros comprender qué tanto le duele a Dios, qué tanto es una ingratitud para con Dios cuando nosotros, ya no hablo, queridos fieles que están en pecado mortal, no lo comulgan frecuentemente, ya no hablo de eso. Yo ahora hablo de los que están en gracia de Dios y tienen en tan poco el sacramento que comulgan allá a lo lejos, que comulgan allá a las tantas, que comulgan allá una vez al mes, una vez cada 2 meses, que comulgan cada tanto. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que antes de 1904 no se podía comulgar diariamente como comulgamos ahorita? ¿Cuáles eran las razones? Los santos que ustedes vieron no comulgaban diariamente. La regla de la iglesia era estricta. No pueden comulgar más que con permiso de su confesor. Y se tienen que preparar con días de anterioridad para recibir tan augusto sacramento. No es como ahora que necesitamos 3 horas de ayuno eucarístico para poder nosotros comulgar. Y hay de aquel que no guarde 3 horas exactísimas de ayuno completo antes de recibir la Sagrada Comunión. Con permiso de nuestro confesor, con permiso del párroco, podemos ser dispensados de algunos minutos, pero por mi propia voluntad, acercarme a comulgar sin las 3 exactísimas horas de ayuno, es un sacrilegio, es un pecado mortal, es algo que me lleva al infierno. Pues antes de 1904, ni siquiera estas 3 horas de ayuno se podían. Tenía que ser desde el día anterior, no comer absolutamente nada. Y comulgar solamente en las fiestas principales de la Iglesia Católica. Había muchas polémicas. ¿Por qué no querían algunos teólogos que se comulgara diariamente? Porque dirían, van a caer como un cualquier alimento en la ordinariedad. Si empiezan a comulgar diariamente, no van a valorar, no van a desear, no van a ansiar recibir el Santísimo Sacramento. ¡Qué error! ¡Qué error! Por eso el Espíritu Santo, inspirando a su santidad Pío X, a San Pío X, quitando cualquier otra polémica, él dijo que sea la comunión diaria. Los fieles lo necesitan, todos lo necesitamos. Que los fieles comulguen una vez por día, guardando las debidas disposiciones de preparación, de limpieza del alma, del ayuno eucarístico. Y entonces toda la cristiandad alabó al Santo Papa Pío X por darnos la oportunidad de comulgar una vez al día y alimentar nuestra pobre alma flaca con tan precioso y nutrido sacramento, de alimentar nuestra alma fría con este píldora de fuego, de devoción, de amor. Alimentar nuestra alma seca con las abundancias de gracias, como acabo de decir, no parciales, sino la fuente de toda gracia, que es el mismo Dios. ¿Quién le hubiera pedido a Dios que se nos diera de comida? ¿Quién le hubiera pedido a Dios que su sangre se hiciera mi sangre y que su carne se hiciera mi carne?
¿Quién le hubiera pedido a Dios tal cosa? Oye, amigo, te quiero mucho. Y te quiero tanto que no me contento con darte un abrazo. Necesito que te hagas parte de mi cuerpo, parte de mi alma, parte de mi sangre. ¿Quién le puede decir eso a su amigo? Dios lo hizo para con nosotros. Y así, en un exceso de amor, la misma noche en que había de ser entregado, mientras el ser humano planeaba su muerte, Dios estaba planeando nuestra vida. Sí. In qua nocte tradebatur, en la misma noche en que había de ser traicionado, en la misma noche en que había de ser ultrajado, en la misma noche en que había de ser destrozado, en esa misma noche, ven los pensamientos de los hombres y de Dios. En esa misma noche Dios estaba pensando en dársenos a comer su propia carne y su propia sangre para alimento de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Entienden ahora un poquito, aunque sea una gotita, de lo que es la ingratitud de no comulgar diariamente? ¿Entienden? Ya no hablo de los pecadores que comulgan en pecado mortal cometiendo un pecado, un gran sacrilegio, el peor pecado que se puede cometer aquí en la tierra. Ya no hablo de aquellos paganos que no se acercan a la iglesia a escuchar la misa los domingos y fiestas de guardar. Yo hablo de nosotros cristianos, de nosotros católicos, que teniendo diariamente la fuente de toda salud, la fuente de toda felicidad, la fuente de todo bien, la fuente de toda alegría, no nos acercamos a esa fuente. ¿Qué estamos locos? ¿Qué estamos locos? ¿Cómo puede ser posible que ustedes, teniendo la posibilidad de confesarse, no se confiesan y por lo tanto no comulgan? ¿Cómo puede ser posible que teniendo a la fuente de todo bien no lo recibamos en nuestro cuerpo, siendo nosotros tan necesitados de ello? Entonces, queridos fieles, esto es lo que estamos celebrando el día de hoy. La festividad del santo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. El cambio del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, se le llama transubstanciación. ¿Cómo se llama? Transubstanciación. Trans de cambio y substanciación de sustancia. Un cambio de sustancia. Porque dirá alguno, pero señor obispo, cuando usted levanta en sus manos después de la consagración del pan y del vino, para que nosotros adoremos a quien usted dice que es Jesucristo nuestro Señor, que no lo digo yo, lo dijo el mismo Jesucristo en la noche misma de la última cena. Este es mi cuerpo y esto es mi sangre. Haced esto tal y como yo lo hice. Entonces no lo dice el señor obispo. Cuando ya dijo las palabras de la consagración, palabras que se nos dio el poder en esa misma noche a todos los sacerdotes, y es un dogma de fe, lo que es la sustancia del pan desaparece y se pone la sustancia de Jesucristo. ¿La sustancia tiene tamaño en sí? ¿La sustancia tiene color? ¿La sustancia tiene peso? No. La sustancia es lo que a la cosa la hace ser tal cosa. Lo que es el peso, lo que es el color, lo que es el sabor, lo que es, se llaman accidentes. Los veo muy callados. ¿Me están entendiendo? Un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Es un animal racional dotado de cuerpo y alma, hijo de Dios, etc. Esta es mi sustancia. Si yo algún día cambio de color, ¿dejo de ser yo? Si yo cambio de tamaño, ojalá, ¿dejaría de ser yo? Si cambio de peso, ¿dejo de ser yo? Porque esas cosas son solamente los accidentes. Mi sustancia es lo que yo soy. Mi alma y mi cuerpo unidos aquí en la tierra, esa es la sustancia de mi ser humano. El color, el peso, el tamaño,
Esas son solamente accidentes. Pues bien, ahí les va, queridos fieles. Todo ser tiene sustancia y todo ser tiene accidentes. Díganme un accidente de un ser humano. El que sea morenito, el que sea güerito, el que sea gordito y el que sea flaquito. Esos son accidentes. Y ahí les va, ¿cuál es la sustancia del ser humano? Ya se las dije. Cuerpo y alma racional. Entonces quiere decir que un ser humano chaparrito y un ser humano alto, ¿este es más ser humano que este? No, porque ambos tienen la misma sustancia, la misma esencia, pero tienen diversos accidentes. Este tiene el accidente de ser más bajito, este tiene el accidente de ser alto. Así es en la Sagrada Eucaristía. Cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración sobre el pan y sobre el vino, lo que al pan lo hacía ser pan, deja de existir. Y lo que al vino lo hacía ser vino, deja de existir. Pero se quedan suspendidos. Lo que ustedes terminan viendo solamente son los accidentes de olor, color, peso, tamaño, de lo que era el pan y de lo que era el vino. Y ahí viene el segundo milagro, que Dios, por medio de las palabras de la consagración, mantiene suspendidas, sin su sustancia, los accidentes del pan y del vino. Díganme un accidente del pan y de un pan. No la sustancia, el accidente nada más. Un color, por ejemplo, hay panes de color verde, hay panes de color rojo, hay panes de color amarillo. ¿Sí? Otra cosa el tamaño. Otra cosa el sabor. Bueno, todas esas cosas permanecen suspendidas, pero ya no tienen su sustancia. La sustancia del pan ya no está ahí. Está la sustancia de nuestro Señor Jesucristo. De tal suerte que cuando ustedes reciben la Sagrada Eucaristía, están recibiendo a todo Jesucristo, todo entero, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie. Pero lo reciben bajo las especies, bajo los accidentes, que nosotros le llamamos especies, del pan. Y cuando reciben la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, reciben toda la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero bajo las especies, bajo los accidentes del vino. Por lo tanto, cuando yo tengo una hostia y la parto en dos, ¿cuántos Jesucristos tengo? Uno solo, porque la sustancia no se divide, se dividen los accidentes. Por lo tanto, está todo entero en este lugar y todo entero en este lugar Jesucristo. ¿Cómo hace eso? Porque Él es Dios. Así como de la nada sacó toda la naturaleza creada, con esa misma omnipotencia Jesucristo dice, porque esto es mi cuerpo. Y lo que era pan, deja de ser pan y se convierte en el cuerpo preciosísimo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo veraz no puede engañarse ni engañarnos. Y cuando dice, porque esta es mi sangre, entonces, como Él es veraz y no puede engañarse ni engañarnos, allí está la sangre de Jesucristo. No hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas, queridos fieles, que cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión, recibimos al mismo Jesucristo. Y si aquella hemorroísa del Evangelio, con solo tocar la orla de su vestido, se curó, mi pregunta es, ¿por qué nosotros no nos hemos curado? Si salía una virtud del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que sanaba a todas las personas que lo tocaban con fe. Y aquí lo acabo de decir la razón, con fe. Porque muchos de nosotros comulgamos porque tengo ganas de comulgar, porque hace mucho que yo no comulgo. No, señores. Desde la noche anterior debo de emocionarme como si fuera a recibir un gran tesoro y aún así me quedaría corto. El día en que yo vaya a comulgar, debo de prepararme desde la noche anterior a recibir a nuestro Señor Jesucristo con todo el alma, a emocionarme, a excitar en mi corazón los más vivos deseos de fe, de esperanza y de caridad. De fe,
creyendo que Jesucristo está todo entero en la Sagrada Eucaristía y que lo voy a recibir en mi alma. De esperanza a que junto con Él me va a dar a mí todos los bienes que yo necesitaría en la tierra para salvarme. Y de caridad, porque me va a hacer uno solo con Él. Uno solo con Él. Porque como yo recibo a Jesucristo, lo recibo a la manera del alimento corporal. ¿Qué es lo que pasa con el alimento corporal, queridos fieles? Díganme lo que pasa. Lo reciben ustedes y lo empiezan a hacer parte de su cuerpo. Lo hacen parte de su sustancia. Lo hacen parte de su ser. Imagínense una persona que comulga diariamente, ni siquiera me lo puedo imaginar. Cuánta gloria, cuánta grandeza, cuánta gracia, cuánta inmensidad hay dentro de esa persona que comulga diariamente. Ni siquiera me lo puedo imaginar. Qué grandiosa es una persona que comulga diariamente, porque les voy a decir una palabra que se utiliza: se endiosa. Se endiosa, porque hace parte de sí el cuerpo y la sangre de Dios. Imagínense ustedes qué gloria para una persona que comulga diariamente, qué venerable es una persona que comulga diariamente, qué feliz es una persona que comulga diariamente. Dios, después de dársenos en la Sagrada Comunión, quiso también no dejarnos huérfanos, y por eso se quedó en el sagrario, y es lo que nosotros estamos adorando el día de hoy. Ese es el objeto de nuestras alabanzas, de nuestros loores, de nuestras felicidades, de nuestras felicitaciones el día de hoy, por lo cual nos hemos reunido en la misa, para adorar a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que se quiso encerrar en el sagrario para darnos a cada uno de nosotros el consuelo, la fortaleza, para darnos todo junto con Él. Pero Jesucristo desde el sagrario nos pide 3 cosas. Primero, que le visitemos frecuentemente. ¿Quién de ustedes puede venir a la iglesia diariamente? Diariamente la encontraría abierta para estar aquí, para estarse aquí. Es su casa la iglesia. Y en el sagrario siempre está el Santísimo Sacramento. Vengan, queridos fieles, venid, venid, como dice el canto. Venid a las bodas de este celestial esposo, que amante, alegre y gozoso nos invita a ellas. Vengan al pie del sagrario, hablen con Dios, cuéntenle sus penas, cuéntenle sus alegrías, cuéntenle sus victorias y sus derrotas. Dígale de qué tienen hambre, dígale de qué tienen necesidad, dígale por qué lloran y dígale por qué están contentos. Hablen con Dios, que Dios lo que les pide, después de habernos dado tan grande regalo, es que nosotros lo visitemos frecuentemente, por lo menos una vez a la semana. Ojalá y que no sea solamente el domingo. La segunda cosa que nos pide el Santísimo Sacramento es de que le recibamos frecuentemente. ¿Por qué vienen a misa y no comulgan? No voy a levantar otra vez mi queja porque ya hace algunos sermones di esta queja, este lamento, de cómo puede ser posible que hagamos lo más difícil, que es trasladarnos desde nuestra casa, que son kilómetros y kilómetros para venir a la Santa Misa, y nada más vengan a sentarse, no vengan a comulgar. Hicieron lo más difícil. ¿Qué tan difícil es poder comulgar? La tercera cosa que nos pide el Santísimo Sacramento es que nosotros vivamos su vida. Imitémosle en su manera de vivir. Para que me entiendan esta tercera parte, les voy a contar algo que sucedió en los primeros siglos de la Iglesia. Había una matrona cristiana, amaba a nuestro Señor Jesucristo, era viuda y tenía un hijo de 13 años. Era de buena estirpe, era de buena cuna, tenía criados, tenía fortuna de este mundo, pero más fortuna todavía en su alma porque tenía la verdadera fe. En el tiempo de los romanos había una gran persecución contra la Iglesia católica, y todo aquel que se proclamara católico o cristiano, en aquel entonces decían de esa manera, era
arrojado a las fieras, era quemado vivo, era cortada su cabeza, era muerto, por solo decir que Jesucristo es Dios. En cierta ocasión llegó su hijo de 13 años llorando, y en cuanto abrió la puerta se arrojó a los brazos de su madre y tenía su cara llena de sangre. Y le dice ella: pero hijo mío, ¿qué es lo que te pasó? Que el hijo del gobernador, querida madre, me ha bofeteado hasta sacarme sangre. ¿Y eso por qué? Porque le he dicho que yo creo que Jesucristo es Dios, que Él es mi único y verdadero Dios. No he renegado de mi fe, madre, y Él por eso me agarró a golpes y me dio de bofetadas. Y la madre le dice: ¿y tú qué hiciste, querido hijo? Lo que tú me tienes mandado, madre, yo lo perdoné. ¿No es eso acaso lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó desde la cruz, perdonar a nuestros enemigos? Entonces se le saltaron a la mamá las lágrimas de los ojos, lo abrazó con mucho cariño y empezó a llorar con él. Y le dice: ven, vamos a mi cuarto. Se lo llevó a su cuarto. Y antiguamente los jóvenes o los ricos romanos acostumbraban traer un collar con una bolita de oro, significando la nobleza de donde provenía. Entonces la mamá le quitó el collar con la bolita de oro de su niño y sacó de un cajón una esferita de cristal que tenía dentro una esponja empapada de sangre y se la puso al cuello de su hijo. Pero antes de abrocharle el cierre, le dijo: hijo, lo que te acabo de quitar no vale nada. Lo que te voy a dar es la sangre con la que empapé esta pequeña esponja, y es la sangre de tu padre, que por amor a la fe, por amor a Jesucristo, dio su sangre. Tu papá es un papá mártir. Ahorita está en el cielo y sus reliquias se veneran en todos los cristianos, y yo tengo un poquito de su sangre. Aquí te lo voy a poner al cuello para que sepas tú que vienes de un padre mártir, de un padre cristiano, de un padre que murió y dio su sangre por defender su fe. Eso vale más que todas las rueditas, de que todas las bolitas de oro que yo te pudiera poner en el cuello. Pero antes de cerrarla te voy a hacer 3 preguntas. ¿Me prometes que vas a vivir como un buen cristiano, tal y como vivió tu padre? Madre, te lo prometo. ¿Me prometes que en caso de que alguien te quisiera hacer renegar de tu fe, tú vas a defender tu fe ante cualquier cosa y ante cualquier situación, y vas a proclamar tu fe con tu vida, con una manera digna de vivir? Madre, de esa manera lo profeso. Y la última pregunta, querido hijo, es que si algún día tú vas a morir, ya sea de muerte natural o que te vayan a quitar la vida por tu fe, ¿prometes gritar a todos que eres cristiano, que amas a Jesucristo, que Él es el único y verdadero Dios? Y le dijo: madre, se lo prometo. Y entonces la madre cerró y le puso esa reliquia hermosa de la sangre de su padre a su hijo. Es lo que nos pide Jesucristo a nosotros, queridos fieles. ¿Desean vivir como cristianos? ¿Desean sufrir como cristianos? ¿Desean morir como cristianos? Entonces son dignos de acercarse a la Sagrada Eucaristía. Si no hacen esa triple promesa, si no hacen esa triple profesión de fe, que lo hacemos nosotros el día de nuestro bautismo y que renovamos año tras año el sábado de gloria, ¿recuerdan? Cuando pasamos de la gloria del sábado a la alegría de la resurrección. Pues todos los días tenemos que hacer esa profesión de fe, acercarnos al sagrario, comulgar frecuentemente y vivir según una vida de Jesucristo y morir santamente, sufrir santamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el dogma de nuestra fe, ese es el dogma católico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.